A ver, si pensamos en América Latina, lo primero que se nos viene a la cabeza es seguramente una riqueza natural, bueno, casi inimaginable. Pero aquí viene la gran paradoja, una contradicción que marca a todo el continente. Esa abundancia de recursos, en lugar de generar prosperidad, a menudo parece ser la chispa que enciende el conflicto. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo un continente tan increíblemente rico sigue atrapado en este ciclo de disputas? Para empezar a entenderlo, primero tenemos que ser conscientes de la escala de esta riqueza. Y para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, vamos con un dato que es sencillamente una locura. En esta región se concentra el 40% de toda la biodiversidad del planeta. El 40%. Es una cifra que casi no se pueden imaginar. Pero es que esto es solo el principio. Pero es que la cosa no se queda ahí, ni mucho menos. La lista de tesoros es casi interminable. Hablamos del 22% de los bosques del mundo, más de un tercio de todo el potencial hidroenergético global, un tercio de las reservas mundiales de cobre y una cuarta parte del petróleo. Y por si fuera poco, tiene algunos de los mayores depósitos de litio del mundo, el llamado oro blanco de nuestro siglo. La escala de verdad es masiva. Y claro, con todo esto sobre la mesa, volvemos a la pregunta del millón, ¿verdad? Con semejante tesoro bajo los pies, ¿por qué América Latina es tan a menudo un escenario de conflictos sociales y políticos tan profundos? Bueno, pues la respuesta no es sencilla, pero tiene mucho que ver con cómo se ha gestionado, o mejor dicho, cómo se ha luchado por controlar toda esta riqueza. Para empezar a desentrañar este misterio, tenemos que hablar de un proceso que los expertos llaman la gran desposesión. Suena fuerte, y lo es. Es la primera clave para entender cómo la propia riqueza se convirtió en el motor del conflicto. El concepto clave aquí, el quid de la cuestión, es lo que se conoce como acumulación por desposesión. A ver, para que nos entendamos, es el proceso de hacer dinero, de acumular capital, a base de quedarse y privatizar cosas que antes eran de todos, que eran públicas, comunes o que simplemente estaban fuera del mercado. Pensemos en empresas del Estado, en servicios como el agua o el transporte, o incluso en la propia naturaleza. Claro, esto no pasó de un día para otro, fue un proceso que podemos dividir en dos grandes oleadas. La primera, en los años 90, con el famoso Consenso de Washington. Ahí se privatizaron masivamente empresas públicas y servicios sociales. Pero después, a partir del año 2000, la cosa fue un paso más allá. La ofensiva se lanzó sobre la propia naturaleza. El agua, la tierra, los minerales, la biodiversidad, todo se convirtió en una mercancía, en un activo de mercado. Y lo que este proceso saca a la luz, en el fondo, es un choque frontal entre dos maneras totalmente opuestas de ver la naturaleza. Por un lado, la idea de los bienes comunes, que la entiende como un patrimonio de todos, algo ligado a la cultura, a la identidad, como la Pachamama andina. Y por el otro, la visión de los recursos naturales, que la ve simplemente como un activo económico que se puede comprar, vender y explotar para sacar un beneficio. Este cambio de mentalidad fue la llave que abrió la puerta a su mercantilización. Claro, ¿qué pasó? Pues lo que tenía que pasar. Semejante proceso de desposesión no se iba a quedar sin respuesta. La resistencia estalló por todas partes. Tenemos ejemplos que ya son historia, como la Guerra del Agua de Bolivia en el 2000 contra la privatización del agua de Cochabamba, o 3 años después la Guerra del Gas, en la que la gente exigía el control nacional de sus hidrocarburos. O en Venezuela, donde la reforma del petróleo fue el centro de una disputa social tan bestia que acabó contribuyendo a un intento de golpe de Estado en 2002. Ojo, porque estos conflictos no fueron solo protestas puntuales y ya está. No, no. De aquí nació una auténtica batalla ideológica, una lucha por el alma del continente, con tres visiones de futuro totalmente enfrentadas compitiendo por ver cuál se imponía. Exacto. De las cenizas de todas estas luchas sociales surgieron tres proyectos de sociedad, completamente distintos. Cada uno proponía un camino radicalmente diferente sobre cómo organizar la economía, el papel del Estado e incluso la propia idea de democracia. Y aquí es donde vemos que las diferencias eran, bueno, abismales. Por un lado, el neoliberalismo armado, que básicamente decía más privatización y mano dura del Estado para proteger los intereses de las empresas. Luego estaba el neodesarrollismo, que proponía algo distinto, oye, que el Estado regule, que use la pasta de los recursos para políticas sociales y para fortalecer el mercado interno. Y finalmente, el neosocialismo, que iba un paso más allá y buscaba transformar el Estado desde la base, con democracia participativa y buscar alianzas distintas en el mundo. Como vemos, tres mundos aparte. Pero esta batalla, como se pueden imaginar, no se quedó solo dentro de cada país, ¿no? Saltó al gran tablero de ajedrez geopolítico de la región. La pregunta pasó a ser, ¿nos integramos para ser más fuertes o para quedar subordinados? Así es, la lucha por el futuro se convirtió también en una lucha por cómo se relacionaban los países entre sí. La integración regional pasó a ser el arma principal. O te unías para ser más fuerte y autónomo frente a las presiones de fuera, o te integrabas en un sistema que te dejaba sometido.
Para entenderlo, echemos un vistazo rápido a la cronología. Veníamos de los años 90, dominados por el neoliberalismo a tope. Pero, zas, llega 2003 y el mapa político cambia con la llegada de gobiernos como el de Kirchner en Argentina o el de Lula en Brasil. Y el momento cumbre, el punto de no retorno, fue en 2005, en la Cumbre de las Américas, cuando se rechazó de forma rotunda el ALCA, el gran proyecto de libre comercio que impulsaba Estados Unidos. A ver, ¿qué era el ALCA? Pues era la gran apuesta neoliberal, un plan para crear una gigantesca zona de libre comercio desde Alaska hasta la Patagonia. Sus críticos, claro, lo veían como un proyecto de integración subordinada. Vamos, una forma de consolidar la hegemonía de Estados Unidos y su modelo económico en toda la región. Y frente a eso, ¿cuál fue la alternativa? Pues un Mercosur totalmente renovado, reformulado. Con la nueva alianza entre Argentina y Brasil a la cabeza, el bloque dejó de ser solo un acuerdo de aranceles, se convirtió en una herramienta política para buscar desarrollo, inclusión social y sobre todo para tener una voz propia en el mundo, para ganar autonomía. Pero, y siempre hay un pero, a pesar de estas batallas ideológicas, de estos cambios de rumbo tan brutales, había un problema de fondo, un dilema que seguía ahí, latente. Y lo más curioso es que afectaba a todos, incluso a los proyectos que parecían más opuestos entre sí. Y aquí está la gran ironía, el nudo de todo el problema. A pesar de que se odiaban ideológicamente, los tres proyectos, el neoliberal, el neodesarrollista y hasta el neosocialista, tenían una dependencia crítica en común, una especie de pecado original. Todos, sin excepción, seguían basando sus economías en lo mismo, en la extracción de recursos naturales para exportarlos. De hecho, hay una cita del material de origen que lo clava. Dice así: el actual ciclo económico no ha modificado la matriz de acumulación neoliberal, más bien la resignifica y actualiza. Vamos, que en el fondo no se cambió el motor del coche, solo se cambió de conductor y se le dio una mano de pintura. La estructura económica fundamental, la de extraer y vender, seguía intacta. Y claro, esto dejó un montón de desafíos sin resolver. Primero, las desigualdades brutales entre los propios países, como la que hay entre un gigante como Brasil y sus socios más pequeños. Segundo, una falta de visión estratégica a largo plazo, lo que hace muy difícil actuar juntos de verdad. Y por si fuera poco, el riesgo de repetir la historia de siempre, pero con nuevos actores. Ahora, el peligro es vender materias primas baratas a China y comprarles a ellos productos de alta tecnología. El mismo patrón de siempre. Así que la gran pregunta, la que resuena hasta hoy, sigue en el aire. ¿Será capaz América Latina de romper el molde, de forjar un nuevo camino de desarrollo que no dependa de exprimir sus recursos naturales? ¿O está condenada a vivir para siempre atrapada en la increíble paradoja de su propia y deslumbrante riqueza?